Bienvenido a la última historia. Hoy os traigo una historia que os hará conmover y reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Desde un empresario exitoso que creía tener el control sobre todo hasta un niño de la calle que lucha por sobrevivir. Dos mundos completamente diferentes se cruzan de una manera inesperada, mostrando que cuando la vida pende de un hilo, lo que realmente importa es la conexión humana. Prepárate para una historia de superación, transformación y la verdadera esencia de lo que significa vivir. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyar más historias como esta. Descubramos juntos qué es lo que realmente importa cuando todo parece perdido. Alejandro Salgado nunca imaginó que el control absoluto sobre su vida y su carrera podría, de alguna manera, ser la mayor mentira que se dijo a sí mismo. Fue un hombre de negocios exitoso y siempre fue conocido por su capacidad de controlar lo que ocurría a su alrededor. Cada movimiento fue calculado, cada decisión un reflejo de su habilidad para garantizar que todo saliera según lo planeado. Creía que tenía el poder de moldear la realidad, pero ignoró las señales que su propio cuerpo comenzaba a enviar. No era un dolor agudo, ni algo que le hiciera detenerse en medio de una reunión, sino algo silencioso y persistente que apartó de su mente. El cansancio que se prolongó durante semanas, los pequeños resfriados que nunca desaparecieron, los hallazgos extraños en pruebas de rutina que simplemente ignoraba, hasta que, en una consulta aparentemente rutinaria, el diagnóstico lo golpeó sin piedad: necesitaba un trasplante urgente. Mientras la vida de Alejandro comenzaba a desmoronarse ante una verdad implacable, la de Mateo continuaba su curso, simple y amarga. No estaba seguro de cuántos años tenía, pero recordaba cuando, de niño, vivía en un lugar con colores brillantes y risas en las calles. Ahora, sus únicos recuerdos eran las frías aceras y los semáforos de la Ciudad de México, donde intentaba sobrevivir cada día. La venta de chicles era su única fuente de ingresos, un esfuerzo que al menos le permitía comer algo. Los coches se detenían en los semáforos en rojo, y él se acercaba con la misma expresión de siempre, sin esperanza, pero con fe en que alguien comprara. Era un ciclo sin fin, donde cada paso se daba en la incertidumbre y cada sonrisa que forzaba a los conductores parecía perderse en el viento caliente de la ciudad. Pero como cualquier sobreviviente, Mateo sabía que la vida nunca daba segundas oportunidades. Él tuvo que luchar por lo suyo, por insignificante que fuese para los demás. El día en que las vidas de Alejandro y Mateo se cruzaron fue inesperado, pero muchas veces la vida no sale según lo planeado. Alejandro estaba en un restaurante, tratando de calmar su mente tumultuosa con los preparativos para el trasplante. Necesitaba un donante y la búsqueda era desesperada porque el tiempo no estaba de su lado. Fue allí, en aquel lugar que tan a menudo frecuentaba, donde conoció a Mateo. El niño intentaba vender chicle a un grupo de ejecutivos que, como él, parecían inmunes a su presencia, pero algo llamó la atención de Alejandro en ese momento: la mirada de Mateo, lejana y triste, algo familiar, como el reflejo de algo que sabía que había perdido dentro de sí. Cuando la mirada del niño se cruzó con la suya, hubo una conexión silenciosa, un reconocimiento de dolor compartido. Quizás no era un dolor físico, como el que sentía Alejandro, pero había una tristeza allí que no se podía ignorar. Al principio, Alejandro simplemente lo observaba. Era extraño como algo tan simple, un encuentro aparentemente aleatorio, pudiera convertirse en una pieza clave en su vida. No sabía qué le motivó a llamar al chico, pero cuando lo hizo, la conversación continuó sin grandes expectativas. No se trataba de una charla sobre negocios, sobre cómo volverse más rico o más influyente. No hubo palabras cargadas de fuerza, como en las innumerables reuniones que dirigió. En cambio, fue un diálogo sobre la vida de Mateo, sobre sus luchas diarias para sobrevivir en las calles. Alejandro escuchaba atentamente, tratando de absorber cada detalle, mientras algo dentro de él comenzaba a cambiar.
No sabía qué era, pero había algo en esa historia que lo conmovió profundamente, algo que le hizo preguntarse si su vida realmente había sido vivida como debía ser. Lo que percibió en Mateo fue un reflejo de su propia pérdida, pero ahora ya no estaba seguro de qué, exactamente, había perdido. Lo que Alejandro aún no sabía era que, ese día, su vida estaba a punto de cambiar irreversiblemente. Después de la breve conversación con Mateo, regresó a su oficina, pero algo lo inquietaba. Intentó ignorarlo, concentrándose en lo que ya se había convertido en rutina, reuniones, llamadas, informes. Pero el rostro de Mateo no se apartaba de su mente. El niño estaba allí, con toda su vida marcada por el sufrimiento, y él, Alejandro, parecía tenerlo todo: una carrera exitosa, una familia, un hogar confortable. Pero cuando miró dentro de sí, ya no pudo ver lo que realmente importaba. En ese momento, en el silencio de su consultorio, la urgencia del trasplante parecía menos opresiva que el vacío que ahora sentía en su interior. Se dio cuenta de que la enfermedad no solo estaba en el cuerpo, sino también en su alma, que había sido descuidada durante años. Ese vacío era lo que más temía afrontar, pero ahora no había escapatoria. Mateo, por su parte, continuó con su vida callejera, sin saber que aquel encuentro cambiaría el curso de la historia. La vida para él era sencilla, pero llena de desafíos. Su lucha diaria por un pedazo de pan y un poco de dignidad lo consumía. Cuando se ponía el sol, regresaba al rincón que llamaba hogar, un refugio improvisado hecho con cajas de cartón y telas viejas. No había ningún lujo en su vida, solo supervivencia, y se había acostumbrado a esa realidad. Sin embargo, algo en su corazón aún latía. Tal vez era esperanza, o la pura necesidad de creer que un día su suerte cambiaría. Pero la vida en la calle era implacable y el tiempo nunca se detenía. Sabía que en cualquier momento alguien podría cruzarse en su camino, cambiar su destino o simplemente continuar sin importarle. Solo el tiempo diría qué pasaría con él. A medida que Alejandro se sentía cada vez más consumido por su condición, la lucha de Mateo también adquirió proporciones inesperadas. Ese día, el niño de la calle estaba en el mismo semáforo donde había conocido a Alejandro, intentando una vez más vender su chicle. Pero algo era diferente. Un hombre que detuvo su coche, aparentemente desinteresado, lo observó intensamente. Mateo, por un momento, se sintió incómodo bajo la mirada penetrante, como si estuviera siendo evaluado de una manera que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando el hombre abrió la ventana y, con una sonrisa discreta, hizo una oferta: te daré un precio mucho más alto si me cuentas un poco más de tu historia. No era una propuesta común y eso hizo dudar a Mateo. En el fondo sentía que ese momento podía ser una oportunidad, algo raro que no podía dejar pasar. Sin saber exactamente por qué, decidió compartir un poco de su realidad con aquel extraño. Lo que no sabía es que esa conversación sería el punto de inflexión en su vida. Alejandro, mientras tanto, estaba en casa esa noche, reflexionando sobre todo lo que había descubierto sobre sí mismo y su enfermedad. El peso del descubrimiento todavía lo consumía, pero algo dentro de él estaba cambiando. Tal vez era el miedo a perder todo lo que había construido, tal vez era la sensación de que el tiempo lo había engañado, pero él sentía diferente. Cuando pensó en Mateo, aquel niño al que apenas conocía, algo en él se despertó. Había sido un hombre orientado a los resultados y a los negocios, pero ahora, en el silencio de su hogar, se preguntaba: ¿qué es lo que realmente importa? En medio del miedo y la ansiedad por la enfermedad, surgió una curiosidad dentro de Alejandro. Tal vez tenía que salir de su propia burbuja, tal vez tenía algo que aprender de ese chico, de su coraje para vivir a pesar de la adversidad. Pero era difícil mirar su propia vida con otros ojos. Fue una lucha contra su propio ego,
contra todo lo que creía que era la medida del éxito. Al día siguiente, Alejandro no podía quitarse la sensación de que necesitaba hacer algo más. Sabía que su tiempo se acababa y que, cada día estaba más cerca de necesitar un trasplante, pero de alguna manera, conocer a Mateo le hizo ver el mundo de otra manera. No estaba seguro de qué quería hacer con esta nueva perspectiva, pero sabía que no podía seguir viviendo su vida como antes. Con un impulso inesperado, decidió regresar al semáforo donde todo comenzó. Cuando llegó allí, buscó a Mateo, no con la intención de comprar chicle o resolver un simple problema. Sintió la necesidad de conectarse, de hacer algo que fuera más allá de su rutina como empresario. Cuando finalmente vio al niño, la sorpresa fue mutua. La escena que se desarrolló fue sencilla: un hombre de traje, que parecía alejado de todo lo que representaba el entorno, se acercaba a un niño sucio y cansado, y en ese momento, algo pasó entre ellos, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. Mateo, a pesar de su desconfianza inicial, aceptó hablar con Alejandro. No en vano, había algo en ese hombre que le parecía genuino, algo que no podía identificar con exactitud. Voy a un sitio, pero ¿quieres ir conmigo?, preguntó Alejandro, más por impulso que por planeación. Mateo, sin comprender del todo el motivo de la oferta, aceptó. Lo que siguió fue una conversación sin prisas, sin compromisos comerciales ni agendas apretadas. Hablaron sobre la vida, sobre las dificultades, sobre lo que realmente significa vivir. Para Mateo, eso parecía un sueño lejano. ¿Cómo podría alguien como Alejandro, con tanto poder y dinero, estar interesado en alguien como él? Pero algo cambió. Ya no estaban en los roles que la sociedad les imponía. Simplemente estaban allí, como dos personas compartiendo el mismo espacio. El niño habló de su lucha por sobrevivir, mientras Alejandro se escuchaba a sí mismo, por primera vez, sin juzgarse ni preocuparse por lo que pensarían los demás. Ya no tenía que fingir que todo estaba bajo control. Tal vez la redención no residiría en más poder ni más riquezas, sino en algo mucho más simple y más humano: la verdadera conexión con los demás. La conversación entre Alejandro y Mateo continuó un rato más, y algo pareció cambiar en ambos, sin que lo hubieran planeado. Para Alejandro, fue como si se levantara una cortina. Durante años, había vivido en un mundo donde el éxito se medía por el valor financiero, donde las relaciones eran transacciones y la soledad se escondía detrás de una sonrisa en los eventos sociales. Pero en ese momento, se dio cuenta de que todo eso era un reflejo vacío de lo que realmente deseaba. La lucha de Mateo por sobrevivir, su capacidad de resistir a pesar de inmensas dificultades, tocó algo profundo dentro de Alejandro. Nunca se había enfrentado a una verdadera lucha por la vida. Su batalla era contra el tiempo, contra una enfermedad que amenazaba su salud. Pero aún así tenía acceso a todo el apoyo que necesitaba. Sin embargo, algo en la mirada de Mateo le hizo cuestionar su propio concepto de la vida. Comenzó a darse cuenta de que la verdadera fuerza no provenía de dominar el mundo que lo rodeaba, sino de sobrevivir a él, como el niño que no tenía más opción que seguir adelante, a pesar de todo. Para Mateo, esa conversación fue un punto de inflexión. El hombre que él veía como parte del otro mundo en realidad parecía ser alguien vulnerable, con las mismas dudas y miedos que él. Por mucho que Alejandro hubiera logrado en la vida, lo cierto era que él estaba ahí, frente a él, buscando respuestas. De alguna manera, eso fue reconfortante. Para Mateo, que se había sentido invisible durante tanto tiempo, ser visto, incluso por alguien tan alejado de su realidad, le trajo un sentido de humanidad. No sabía exactamente a dónde los llevaría ese intercambio de experiencias, pero allí, en ese momento, sintió que la vida le había dado algo más. Tal vez, por un momento, había sido parte de algo más grande, algo que valía la pena tener.
pero en su corazón sabía que las cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Aún así, ese pequeño gesto de Alejandro, de escuchar y estar presente, hizo toda la diferencia. En los días siguientes, Alejandro no podía dejar de pensar en Mateo y la conversación que habían tenido. Lo cierto es que, a pesar de su estado crítico, se sentía más vivo que nunca. Conocer al chico había roto una barrera dentro de él, algo que ni siquiera sabía que existía. De repente, se encontró cuestionando las decisiones que había tomado en su vida y dándose cuenta de que había ignorado muchas cosas importantes en nombre del éxito. Fue como si hubiera despertado de un largo sueño. Comenzó a comprender que, al intentar controlar todo lo que lo rodeaba, su vida se había vuelto vacía, una búsqueda interminable de más. La enfermedad, que antes parecía su mayor amenaza, ahora se convirtió en una oportunidad para empezar de nuevo, para repensar todo lo que creía verdaderamente importante. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara, algo tenía que cambiar y él estaba dispuesto a hacerlo. Mientras tanto, Mateo continuó con su rutina de supervivencia, pero de una manera diferente. Algo también había surgido dentro de él. Sabía que en el fondo su vida todavía estaba marcada por la lucha, pero la conversación con Alejandro le había dado la sensación de que podía ser más que eso. No sabía qué, pero creía que había algo más allá de la calle, más allá de los chicles que se vendían en los semáforos. Había una chispa de esperanza que no había sentido antes. Quizás fue una ilusión, quizás solo el reflejo de un encuentro que él mismo no comprendió del todo, pero estaba dispuesto a seguir adelante. En sus manos todavía estaba el mismo paquete de chicles, pero su mirada era diferente. Ahora se veía a sí mismo como algo más que un niño de la calle, más que la imagen que el mundo tenía de él. Sabía que, aunque era solo una pequeña parte de una ciudad gigantesca, todavía tenía algo que ofrecer. Y eso, tan simple como era, fue suficiente. El tiempo, como siempre, pasó rápido. Alejandro se encontró, yendo y viniendo del hospital, enfrentándose a pruebas, esperando resultados y, cada día, más consciente de la finitud de su vida. Ya no podía posponer la necesidad del trasplante, pero al mismo tiempo, sentía que algo había cambiado en su forma de ver el mundo. Empezó a utilizar su tiempo de forma diferente, buscando momentos para hablar con la gente, para escucharla realmente. La búsqueda de una cura, que antes era una obsesión, ahora se fusionó con la búsqueda de algo más profundo. Intentaba, de alguna manera, equilibrar las dos urgencias, la necesidad de salvar su vida y, al mismo tiempo, el deseo de encontrar un significado mayor para lo que quedaba de su trayectoria. Cada vez que pensaba en Mateo, sentía que ese intercambio no había sido solo una coincidencia. Algo en esa conexión era parte de algo más grande, más humano. Sintió que si ayudaba al niño, tal vez podría ayudarse de alguna manera a sí mismo. Mateo también sintió que estaba en un punto de inflexión. Su vida, aunque todavía marcada por dificultades, parecía haber tomado un nuevo rumbo. No es que creyera que las cosas cambiarían de la noche a la mañana, sino que la semilla de un nuevo sueño se había plantado dentro de él. Comenzó a comprender que a pesar de todas las adversidades, su historia todavía estaba en sus manos. No era un mero espectador, sino alguien capaz de escribir su propio camino, aunque fuera paso a paso. Cuando un día de los siguientes volvió a encontrarse con Alejandro, la conversación fue diferente. El niño, que antes miraba al suelo con la cabeza gacha, ahora hablaba con más seguridad, con más conocimiento de sí mismo. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero algo en su postura reflejaba que ya no era solo ese chico invisible en la calle. Estaba empezando a creer que tenía algo que ofrecer al mundo. Alejandro y Mateo, cada uno a su manera, se estaban transformando. Alejandro, a pesar de seguir luchando con la realidad de su condición, comenzó a preocuparse cada vez más por lo que dejaría atrás,
no en términos de bienes materiales, sino como legado. Comenzó a reevaluar sus actitudes hacia los demás, y especialmente hacia Mateo. Con el tiempo, el niño de la calle se convirtió en una presencia constante en su vida. Alejandro intentó ayudarlo con todo lo que pudo, con algo de dinero, con consejos para conseguir trabajos temporales e incluso con consejos sobre cómo lidiar con la dura realidad de la calle. Sintió que de alguna manera estaba ayudando a darle a Mateo una oportunidad que él mismo no había tenido. El intercambio de favores, sin embargo, fue más allá. Había algo más profundo allí, algo que los conectaba de una manera inexplicable, como si ambos compartieran un dolor, una búsqueda de algo que tuviera sentido. Por otro lado, Mateo también empezó a ver a Alejandro de una nueva manera. Lo veía como algo más que un empresario exitoso, más que el hombre que parecía tenerlo todo y nada al mismo tiempo. Para Mateo, Alejandro representaba una posibilidad, una oportunidad de no seguir el mismo camino de siempre. No sabía si aquello era una verdadera amistad, si había algo más detrás de esa ayuda, pero algo en él estaba empezando a cambiar. Ya no quería ser simplemente una figura pasiva en la historia de su vida, alguien que dependía de otros para sobrevivir. Cada vez más, sentía que tenía el poder de cambiar su trayectoria, aunque fuera en pequeños pasos. La presencia de Alejandro, sin que él se diera cuenta, le sirvió de inspiración. Para él, muchacho, ese intercambio no tenía nada que ver con riqueza ni fama. Se trataba de finalmente ser reconocido y tener la oportunidad de demostrar que él también tenía valor, algo que durante mucho tiempo pareció inalcanzable. A medida que Alejandro comenzó a avanzar hacia una forma de vida más genuina, se enfrentó al costo físico de la enfermedad, lo que hizo que cada día fuera más difícil. El trasplante seguía siendo una necesidad urgente, pero había algo dentro de él que le daba fuerzas para continuar. Sabía que su viaje no consistía solo en lo que había logrado, sino en las decisiones que ahora estaba empezando a tomar. Invertía cada vez más tiempo en pequeños gestos, ayudar a los demás, escuchar con más atención, crear conexiones reales. Fue durante ese momento de reflexión y transformación que decidió invitar a Mateo a un evento benéfico que estaba organizando, donde pudiera compartir su historia y quizás, de alguna manera, inspirar a otros. Para Alejandro, no se trataba solo de hacer buenas acciones, sino de un intento sincero de mostrarle a Mateo que podía tener más que un futuro limitado en las calles. Fue también, en cierto modo, una manera de reconectarse con su propia humanidad, de reparar lo que estaba roto dentro de él. Mateo, a su vez, se mostró sorprendido por la invitación. No entendía muy bien qué esperaba Alejandro de él, pero no lo dudó. Nunca había estado en un evento así, donde el ambiente era diferente a todo lo que había conocido. Al principio, se sintió fuera de lugar, como un pez fuera del agua entre gente con trajes caros y sonrisas superficiales. Pero algo en Alejandro, que parecía genuino en su deseo de incluir al niño, lo hacía sentir aceptado, incluso allí, entre tanta gente que parecía vivir en un mundo aparte. Durante la noche, Mateo se dio cuenta de algo que nunca había visto antes: la riqueza y el éxito de Alejandro, aunque imponentes, no eran la clave de la felicidad que imaginaba. Allí, en ese ambiente lujoso, Alejandro parecía buscar algo más allá del reconocimiento. Parecía estar, como Mateo, buscando algo que realmente tuviera sentido, una conexión más profunda con el mundo que lo rodeaba. La noche del evento fue un punto de inflexión para ambos. Para Alejandro, fue una confirmación de que sus cambios internos estaban, de hecho, configurando una nueva forma de vivir. Él estaba allí, en medio de toda esa opulencia, pero no se sentía superior a nadie. Su presencia junto a Mateo, el niño de la calle, le dio una sensación de humildad que nunca antes había experimentado. Al principio pensó que su vida podría definirse por lo que lograra, pero ahora,
Al observar a Mateo, vio que el valor de una persona no estaba en lo que tenía, sino en lo que era capaz de dar a los demás. Para Mateo, ese evento representó más que solo una noche fuera de las calles. Fue una oportunidad de ver el mundo desde una nueva perspectiva. Aunque todavía estaba lejos de una vida cómoda, se sintió visto de una manera que nunca antes había experimentado. Alejandro, sin decir grandes palabras ni prometer cambios mágicos, le hizo creer que había más para él, que su vida no se limitaba a las circunstancias del momento. En ese acontecimiento, algo dentro de Mateo cambió definitivamente. Ya no era el niño que vendía chicles en los semáforos, esperando que alguien comprara su mercancía. Estaba allí, junto a un hombre que, aunque diferente en muchos aspectos, compartía con él la búsqueda de significado. Ahora comprendió que la lucha por la supervivencia no era una condena, sino una oportunidad de reescribir su historia, paso a paso. Y para Alejandro, la presencia de Mateo le hizo darse cuenta de que no estaba solo en su búsqueda de redención. De alguna manera estaban juntos en esto. Sabía que el niño no tenía las respuestas a todo, pero de cierta manera, ya estaba empezando a ser parte de la solución de su propia transformación. La noche terminó, pero el impacto de ese acontecimiento en sus vidas fue evidente, como un hito, un antes y un después. La vida de Alejandro nunca volvería a ser la misma después de ese acontecimiento. La enfermedad todavía lo consumía, pero su manera de ver el mundo cambió irrevocablemente. Ya no veía las cosas con la misma urgencia que antes. Comenzó a priorizar lo que realmente importaba, la humanidad que lo rodeaba, los momentos de conexión genuina y la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de alguien, como lo había hecho con Mateo. El niño de la calle, que antes era solo una sombra en las calles de la Ciudad de México, ahora era parte de su vida. No solo fue una oportunidad para que Alejandro ayudara, sino un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no estaba en lo que tenía, sino en lo que podía compartir. Los días siguientes a este acontecimiento se convirtieron en un periodo de reconciliación para Alejandro, consigo mismo y con el mundo que había descuidado durante tanto tiempo. Mateo, a su vez, empezó a ver la vida con otros ojos. A partir de ese acontecimiento sintió que el mundo ya no era tan grande ni tan implacable. Comenzó a buscar pequeñas oportunidades laborales, todavía lejos de las grandes promesas de una vida cómoda, pero ya sintiendo que había alternativas. Sabía que su realidad no cambiaría de la noche a la mañana, pero ahora creía que podía ser más que alguien que sobrevivía a las calles. Comenzó a comprender que con cada paso que daba, estaba creando un futuro diferente, y no importaba cuán lejos todavía estuviera ese futuro. Ahora sabía que tenía el poder de darle forma. Las palabras y acciones de Alejandro se convirtieron en un faro para él, pero lo más importante fue que Mateo empezó a creer en sí mismo, algo que hasta entonces parecía una lucha constante contra la soledad y la desesperanza. Pasó el tiempo y Alejandro comenzó a vivir sus últimos días con una serenidad que nunca imaginó que podría alcanzar. No sabía cuánto tiempo más le quedaba de vida, pero la sensación de haber marcado una diferencia en la vida de Mateo lo llenó de una profunda paz. El trasplante que tanto necesitaba nunca se produjo y su salud se deterioró con el paso de los meses, pero no se arrepentía. Lo que alguna vez pareció ser su mayor debilidad, su enfermedad, se había convertido en una oportunidad para redescubrir lo que realmente importaba. Cuando llegó el momento de partir, Alejandro supo que si bien no había vivido tanto como hubiera deseado, había vivido con más sentido los últimos meses que los años en que solo había sido un hombre de negocios, y de alguna manera, su conexión con Mateo le hizo dejar el mundo con un renovado sentido de propósito. Mateo, tras la muerte de Alejandro, sintió una profunda pérdida. El hombre que le había brindado más que solo ayuda financiera se había convertido en un verdadero mentor, alguien que sin querer le había mostrado que la vida no se mide por las circunstancias en las que nacemos,
sino por las decisiones que tomamos. La muerte de Alejandro no significó el final de su transformación, sino el inicio de una nueva etapa. Continuó su viaje, ahora más consciente de su valor y de su poder para cambiar el curso de su vida. Y en el fondo, sabía que, de alguna manera, la vida del empresario había dejado una huella en su historia, un recordatorio constante de que, no importa lo difíciles que sean las circunstancias, siempre hay espacio para reescribirse.